Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra segunda clase técnica de Illustrator. En ella vamos a usar herramientas de creación, herramientas de transformación. Vamos a empezar con la primera de las herramientas de creación, que es la pluma. Con la pluma yo podía generar por defecto líneas rectas. Yo voy haciendo clic, clic, y eso hace que cada vez que hago clic y suelto, automáticamente se genera una línea recta entre dos puntos. O sea, la pluma va haciendo puntos de ancla y entre los puntos de ancla siempre hay una línea. En este caso son líneas rectas. Por defecto entonces genera figuras rectilíneas. También con la pluma yo puedo generar curvas. Puedo hacer clic, hacer otro clic y no soltar, o sea, no levantar el dedo del mouse. Y eso va a permitir que cuando yo mueva el mouse, automáticamente se activen lo que se llaman manejadores. Esos manejadores van a ver que salen del último punto de ancla que hice y son los que le dan la forma curva a la línea. ¿Ven? Hago clic, ahora suelto y automáticamente el programa, basándose en este manejador que tengo acá, me permite generar otra curva. Esto lo hace de manera automática. Yo puedo hacer clic y listo, la curva está hecha. Y lo siguiente ya no es una curva, ya ahí puedo elegir entre curva o recta. ¿Ven? Pero supongamos que yo ahora hago una curva, mantengo apretado, recuerden, hago clic, hago el segundo clic y no levanto el dedo del mouse. Y eso va a generar esto, que al mover el mouse, la línea se curve. Aparecen los manejadores y el programa después me tira una aproximación de lo que va a ser la línea a continuación, que es una línea curva. Yo tengo una manera de desactivar esto, supongamos que necesito ahora hacer una recta o necesito hacer una curva pero de otra manera. Bueno, la manera es haciendo clic en el punto de ancla curvado, el último punto de ancla que usé. Y al hacer clic en ese punto de ancla, lo que va a ocurrir es que desaparece este manejador automático, esta antenita que aparece acá. Cuando yo hago clic ahí, ven, desaparece y ahora vuelve a aparecer la línea recta. Entonces, hago clic y hago la línea recta, por ejemplo, y ahí tengo mi figura nuevamente. Bueno, la voy a borrar otra vez. Entonces, con la herramienta de la pluma, yo puedo generar rectas y puedo generar curvas. Por eso es una herramienta muy versátil, sobre todo para redibujar alguna imagen o algún objeto, mapa de bits. Es bastante útil para eso y bastante versátil. ¿Ven? Y acá me hace curvas automáticas. Y si no, esas curvas automáticas las puedo desactivar haciendo clic. Hago clic, las desactivo y me conecto con el próximo vértice. ¿Ven? Y ahí también puedo generar otra curva. Y de esta manera refuerzo un poco lo que dije antes, el tema de la versatilidad de la pluma. Por otro lado, también la pluma me permite, si hago clic en algún nodo, piensen los nodos como si fueran chinches en una pizarra y piensen las líneas como si fueran un elástico. Y van a ver que ahora cuando saco una chinche, como por ejemplo me acerco a un nodo con la pluma, fíjense que me pone el signo menos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que va a restar ese nodo, ese ancla. Hago clic y ven, se reacomoda la línea. O sea, no se corta, sino que se reacomoda. Ya vimos cómo cortar líneas igual con la herramienta ¿se acuerdan? De selección directa con la opción de cortar trazado, por ejemplo. Entonces, cada vez que me acerque a un nodo, la pluma me va a permitir borrarlo. No cortar la línea, sino borrar el nodo, y eso va a hacer que la línea se reacomode, o esa línea elástica que les comenté recién. También yo puedo agregar nodos. Van a ver que cuando me acerco a alguna línea,
la pluma, ven, me pone un signo más. Hago clic y lo agrega. Hago clic y lo agrega. Obviamente tiene que estar seleccionado el trazado antes. Hago clic y lo agrego. Y de esta manera, si voy a la herramienta de selección directa, puedo ver, ven, tirar de los nodos. Y así ir transformando ese objeto. Acá ya acabo de transformar el objeto. ¿Sí? Y de esta manera puedo empezar a hacer alguna otra cosa. Esta es la herramienta pluma. Si mantengo apretado la herramienta pluma, van a ver que lo que les comenté recién, el añadir puntos o eliminar, está en una lista que tiene la misma herramienta. Y nos queda esta herramienta, que es la herramienta punto de ancla. La herramienta punto de ancla, pueden acceder a ella desde acá, desde la lista, o si no, me parece más práctico que mantengan apretado Alt en el teclado. Y al mantener apretado Alt, se paran sobre algún ancla, hacen clic y arrastran. Eso va a hacer que las anclas que tienen líneas curvas se pongan rectas y las que tienen líneas rectas, como en este caso, se pongan curvas. ¿Ven? Yo acá tengo recta, entonces tiro y la curvo a la línea. Acá tengo curvas, entonces hago clic, aprieto y se pone recta. Recta en el sentido de este lado, pero este lado tiene a esta. Si hago acá clic, también se pone recta. Entonces esto me permite o curvar o hacer rectas las líneas que salen de los nodos. Esta es la herramienta punto de ancla y está en la lista de la herramienta pluma. Y accedo a ella de una manera muy sencilla manteniendo apretado Alt en el teclado con la herramienta seleccionada. Hay otra herramienta nueva, por ahí en alguna versión más vieja no está, que es la herramienta de curvatura. Esta herramienta que hace, bueno, hace curvas. ¿Se acuerdan? La otra hacía clic y hacía rectas. Esta en realidad simula una recta, pero en realidad lo que hace es esto, curvas. Solamente hace curvas y sirve para hacer figuras orgánicas. ¿Ven? Puedo hacer solo figuras orgánicas. Las figuras orgánicas, no sé si se acuerdan, eran las redondeadas, que no estaban hechas por fórmulas matemáticas y que eran redondeadas, no tenían rectas. Bueno, para eso me sirve esta herramienta. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver lo siguiente ahora. Vamos a saltarnos a las herramientas de transformación. Después vamos a seguir viendo herramientas de creación. Y en las herramientas de transformación vamos a hablar de cosa que ya hablamos en clase, de las simetrías. Las simetrías en el plano son simetrías o transformaciones en base a un eje. O sea, yo tengo un eje y en base a ese eje genero algo y la figura pasa del otro lado del eje o rota a partir de ese eje o escala o se mueve. ¿Sí? Esas simetrías son transformaciones en el plano y acá el programa las tiene como herramientas de transformación. La primera que vamos a ver es la herramienta de rotar. Para eso vamos a ponerle un color al relleno para que sea más vistoso lo que hacemos. Fíjense que yo recién fui a las opciones de relleno y trazo y tengo unas flechitas o una flechita con dos puntas o una línea con dos flechas, digamos. Y si la toco, ven, salto de trazo a relleno y de relleno a trazo. Le vamos a poner un color distinto al que tiene, ¿no? Le damos OK. Y ahora vamos a empezar a jugar o a aplicar las herramientas de transformación. Les decía, una herramienta es la herramienta reflejo, la encontramos debajo de la herramienta rotar. Esa es la simetría clásica, la de reflexión. Y lo que hace es, si hago doble clic en la herramienta, se me abre una ventana de diálogo y pongo previsualizar. Y ven, lo que genera es esto, un espejado, un reflejo en base a un eje. El eje es esa cruz, digamos, de color cian que está en el medio de la figura. Esa cruz pequeña está en el centro de la figura, en el centro de la superficie de la figura. Bueno, eso me sirve de eje. En este caso, ven, puede ser horizontal, puede ser vertical, pongo previsualizar a ver qué pasa. Y si está como quiero, le pongo OK y listo. Ahora, lo interesante es que nosotros podemos cambiar ese eje.
¿Cómo? Bueno, seleccionamos la herramienta de transformación, en este caso la herramienta de reflexión, de reflejo en realidad, y manteniendo apretado Alt en el teclado, o sea, la herramienta de reflexión o de transformación, sea cual fuere, seleccionada en este caso, y Alt apretado en el teclado, voy a cambiar de lugar el eje. Para eso lo que voy a hacer es hacer clic en algún lugar en la página donde yo quiera poner el eje, y al hacer clic, ¿ven? El eje ahora queda ahí. No se ve mucho porque, bueno, el fondo es blanco, es cian el eje, entonces se pierde un poco, pero lo corrí de lugar, ya no está más en el medio de la figura. Y tengo, ¿ven? La herramienta activa. Pongo, por ejemplo, vertical, previsualizar, ¿ven? Y ahí tengo, eso es lo que ocurriría. Entonces puedo jugar también con la opción de copiar. Hago copiar, ¿ven? Y ahí genero un reflejo, y ese reflejo hace que la figura se transforme en otra cosa. Lo puedo volver a hacer, por ejemplo, cambio el eje, selecciono la imagen, perdón, la herramienta, mantengo apretado Alt, cambio el reflejo a horizontal, previsualizar, ¿ven? Copiar, y de esta manera, ¿ven? Puedo ir generando una figura más compleja con una figura sencilla, que era esta, básicamente. Entonces, esto es una simetría de reflexión. Obviamente nos permite solamente reflejos horizontales y verticales, y en algún ángulo, pero mucho más que eso no, pero sirve para hacer este tipo de cuestiones. Vamos ahora a la otra herramienta, que era la que estaba por defecto antes, que es la de rotar. La de rotación también, doble clic, se abre, doble clic en la herramienta, ¿no? Se abre, pongo previsualizar y puedo rotar, ¿ven? Me sirve, le doy OK. Bueno, lo interesante es que también le puedo cambiar el eje que siempre está en el centro. ¿Cómo? Igual que la vez anterior. Selecciono la herramienta, mantengo apretado Alt, hago clic en algún costado de la figura para sacarlo afuera de la figura el eje y que no esté adentro. ¿Ven? Hago clic y le pongo un eje, 30 por ejemplo. Un eje no, perdón, un ángulo. ¿Ven? Le pongo 30, le voy a poner un poco más para que se note más el movimiento, 45. Y le pongo copiar. Lo interesante es que al ponerle copiar, ¿ven? Duplica, me deja el original en el lugar y me duplica. Y también lo que tiene interesante esto es que hay una herramienta que es la que repite la última transformación que hice en Illustrator, que es Control D. Control D de dedo es repetir transformación. Lo que tengan por ahí Mac es Command D, ¿no? Y con Control D, ¿ven? Empiezo a repetir el último paso que hice. Entonces, ¿qué hace? Como el último paso fue rotar, pero rotar copiando, entonces rota y copia. Y de esta manera, bueno, acá va a ser un shuriken medio raro, pero parece como si fuera un shuriken con una sola pieza, con esta. Lo único que hice fue rotar y copiar y hacer Control D, ir repitiendo el último paso, la última transformación. Si solamente roto, el Control D no va a repetir, lo que va a hacer es solamente rotar. ¿Ven? Si yo pongo acá Alt, pongo 45, pero en vez de copiar, pongo OK, rota, Control D, hace esto, rota, pero no copia. ¿Vamos? Bueno, vamos a ver otra de las herramientas de transformación que asemejan a las simetrías del plano, que es la escalar, la herramienta escalar. La herramienta escala está al lado a la derecha de la rotación. Hago clic en esa herramienta y si hago doble clic se abre la ventana de diálogo y puedo escalar de manera uniforme, o sea, de manera proporcional hacia todos lados, o no uniforme, o sea, más para un eje, menos para el otro eje. Recuerden lo siguiente, acá cuando pone 100% es el tamaño del objeto. Cuando voy más de 100 lo agrando, menos de 100 lo achico. ¿Vamos? Bueno, yo voy a poner esto ahora en... Así, le voy a cambiar. El atajo para esto es Shift X. Shift X me salta de trazo a relleno y relleno a trazo. ¿Ven? Lo pongo así a propósito, ¿para qué? Y porque ahora voy a hacer una transformación de escala y quiero que se note. Y no me quede todo una mancha del mismo color. Entonces le voy a poner 200, por ejemplo, copiar, ¿ven?
Y ahí control D y puedo ir haciendo este tipo de transformaciones. ¿Ven? Y de esta manera, haciendo una transformación de escala, puedo componer algo visualmente. Por último nos queda la de mover. Mover, esa está por defecto en realidad escondida en la herramienta de selección. Si hago doble clic, se me activa esto en la ventana de mover. Y en la ventana de mover es donde pongo medidas horizontales o verticales. Las medidas horizontales son positivas para la derecha, o sea, si pongo 310, 25, todo lo que sea positivo, el objeto se va a mover para la derecha. Y si pongo en la vertical positivo, va a ir para abajo, no para arriba, para abajo. Para Adobe, el bajar es positivo en este caso, así que ténganlo en cuenta. Si no, también puedo poner una distancia y puedo poner un ángulo. ¿Ven? Pongo un ángulo, una distancia y con eso logro desplazarlo de manera más precisa, ¿ven? Con un ángulo y una distancia. Entonces, otra manera de que se active la paleta mover es seleccionando el objeto y apretando Enter. Con Enter se activa también. Entonces ahí le puedo poner 200, por ejemplo, previsualizar, pongo copiar, ¿ven? Y ahí voy haciendo control D y voy repitiendo. Y genero este tipo de cosas. Entonces, vimos la herramienta pluma, vimos transformaciones que son o se asemejan a las simetrías del plano, ¿sí? Rotar, reflejar, escalar, mover. Vamos a ver ahora algunas simetrías que se llaman combinadas. ¿Por qué se llaman combinadas? Y porque suman, digamos, simetrías. Suman dos simetrías. En este caso podría ser reflejo. Hago una simetría de reflejo. Y después, con esta misma, por ejemplo, hago una de rotación. Copiar. Entonces ahí tengo, ¿ven? Una figura nueva en base a un solo elemento que es este. ¿Qué hice? La reflejé y después la roté en base a un eje. Y eso me crea este tipo de simetrías, ¿sí? Que son combinadas. Ahora, si en lugar de aplicar 2, yo aplicara 3, supongamos que voy a ver esto, lo voy a desplazar en realidad, lo desplazo en la vertical, 0, como quiero que vaya para abajo le voy a poner 100 píxeles, previsualizar, le pongo copiar, ¿ven? Y ahí acabo de hacer una simetría de traslación o de movimiento. Ahora esto como está, hago, ¿ven? Una de rotación, así sin cambiarle el eje de lugar, ¿ven? Voy a poner más chico lo del ángulo, 30, copiar. Y así como está, podría, por ejemplo, reflejarla. Copiar, ¿ven? Y ahí acabo de hacer una simetría combinada. ¿Por qué? Porque son al menos 3 simetrías. Perdón, compleja. Las combinadas son 2 simetrías y las complejas son 3 o más de 3. Podría volver a despejarla, o podría volver a escalarla, o podría volver a rotarla. Por ejemplo, puedo escalarla al 50%, copiar, ¿ven? Y ahí acabo de hacer todo mucho más complejo y esta sería una simetría más compleja, ¿ven? Entonces, vimos herramienta pluma, vimos herramientas de transformación, estas dos que reúnen, en realidad es reflejo, rotar, escala, y esta que tiene escondida, la de traslación. Vamos a ver ahora otras herramientas de creación bastante útiles, que son las de figuras geométricas. Para verlas van a encontrar una que ya usamos, que es la del rectángulo.
Para eso tengo que hacer clic y arrastrar y genero un rectángulo. Si hago clic y arrastro pero mantengo apretado Shift, hago un cuadrado. Vamos a poner un poquito de color a esto, así se ve un poco más. ¿Ven? Y si quiero hacer un rectángulo más preciso, o un cuadrado pero con medidas exactas, lo que hago es, hago clic en la herramienta y hago clic en la hoja. Y se me abre este cuadro de diálogo donde puedo, ¿ven?, poner tantos píxeles de ancho por tantos de alto. Le doy OK y ahí aparece, ¿ven?, el rectángulo con las medidas específicas. ¿Vamos? Está este rectángulo, el redondeado, que ahora no tiene mucho sentido en las versiones nuevas, pero lo muestro por si alguno tiene una versión vieja, donde, fíjense lo siguiente, hago clic y el rectángulo tiene lo que se llaman los bordes redondeados. Tiene, ¿ven?, una redondez en las puntas, o sea, las puntas desaparecen y se crea una redondez. Eso, esa redondez. Pero, ¿por qué les decía que no tiene mucho sentido ahora? Igual el que lo necesita, porque todavía no tiene versiones nuevas del programa, le va a servir, hace clic en la hoja y le pone el ancho, el alto y el vértice para hacer la redondez, ¿no? Pero en las nuevas versiones, el rectángulo, yo hago clic y arrastro y me aparecen en el rectángulo, en la parte interna de los vértices, estos, ¿ven?, estos puntitos, que a pesar de que hice zoom no se ven. Y con esos puntitos, yo tengo la opción de tirar de esos puntos y redondear, ¿ven? Ahí redondeo. Entonces, todo lo que decía antes con el rectángulo de puntas redondeadas, la verdad ya no sirve, porque lo hago desde acá directamente. De esos puntitos que tengo del lado interno de los vértices. ¿Ven? Ahí lo pongo bien rectangular o lo pongo a 90 grados. Después lo puedo ir redondeando, ¿ven?, hasta llegar a esto, hasta el máximo. ¿Vamos? Eso es con esos puntitos que se mueven ahí. ¿Qué otra herramienta? Herramienta elipse. Herramienta elipse, obviamente hago elipses, óvalos. Y también, si mantengo apretado Shift, lo que hago son círculos, o sea, me mantiene la proporción ancho y alto. La otra opción es seleccionar la herramienta y hacer clic en la hoja y ahí también, ¿ven?, puedo hacer la medida que yo quiera. Y ahí tengo mi elipse a la medida que lo puse. La elipse también, en las versiones nuevas, tiene esto, tiene como este puntito acá afuera, ¿ven? Normalmente está a la derecha, ¿ven?, este puntito, que me permite abrir esa elipse. O sea, esto me permite hacer, ¿ven? Se empieza a convertir como en un Pac-Man. Espero que sepan lo que es el Pac-Man, si no sería muy triste, pero bueno, digamos, se empieza a convertir en eso, en un Pac-Man. O en una pizza que le faltan porciones, básicamente, o una naranja que le faltan gajos, en tantas cosas, ¿sí? ¿Ven? Entonces puedo generar esto, lo puedo modificar. Esto es en las versiones nuevas del programa, es bastante bueno, es bastante cómodo. Antes no se podía hacer y había que andar cortándolo, pero bueno, ahora es bastante práctico porque se hace a manito, digamos. ¿Vamos? Fíjense que todas lo tienen, por más que estén ovaladas o redondas, todas tienen ese icono. Ahora, si quiero, como dije recién, hacerlo de manera precisa, hago clic acá y lo genero. ¿Estamos? Bueno, vamos ahora a ver otra herramienta. La otra herramienta es la herramienta de polígono. Polígono es una figura plana con lados. El lado mínimo es 3. No es 3 de 3, sino 3. El lado máximo sería infinito en realidad. Y yo puedo elegir los lados de acá, por ejemplo, hacer clic sobre la hoja con la herramienta seleccionada y poner una cantidad de lados específica, poner un radio. Estas figuras, como son fórmulas matemáticas, se hacen con un radio, básicamente. Y lo de OK y aparece. Y si no, lo interesante que tiene ahora las versiones más nuevas es que, ven que tengo un puntito ahí para redondear. También tengo acá, ven, esto tiene un icono
en el bounding box que dice es un rombo, y si acerco el cursor dice más menos. De ahí tiro y le cambio la cantidad de lados. Eso es muy bueno porque es muy visual y lo hago en el momento, ¿ven? Entonces es un rombo, es el icono de un rombo, que no se va a hacer más grande por más que me acerque, pero bueno, para que lo vean ahí. Tengo que tener la figura seleccionada, el bounding box activo. ¿Ven? Y tiro de ese icono para abajo, suma lados, tiro para arriba y resta lados, hasta el mínimo son 3, que es un triángulo, ¿no? Esto es en las versiones nuevas, como les decía. Los que tengan una versión un poco más vieja, una manera de controlar la cantidad de lados es seleccionar la herramienta o activar la herramienta polígono. Hago clic arrastro y sin soltar, ven que no estoy soltando, juego con las flechitas de subir y bajar. ¿Ven? Con las flechitas de subir y bajar del teclado puedo previsualizar antes de soltar la cantidad de lados. ¿Ven? Entonces cuando tengo el que quiero suelto. Y ahí es lo mismo que tirar de acá. Obviamente esto me parece mucho más práctico, pero por ahí alguna versión vieja no lo tiene. Vamos ahora a herramienta estrella. La herramienta estrella, ven, me permite generar básicamente esto, una estrella. La estrella tiene como características puntas por un lado, pero también tiene puntas externas y puntas internas, o puntas negativas podrían llamarse. Eso está hecho también con dos circunferencias, una de adentro y una de afuera. Bueno, fíjense que la herramienta estrella no tiene manera de cambiar la cantidad de polígonos. Sí puedo, si voy a la herramienta de selección directa, tirar de las puntas y redondear puntas o hacerlas rectas, depende de dónde tire. Eso sí puedo, pero tienen que ir a la herramienta de selección directa. Entonces, no me permite manejar la cantidad de puntas de manera, digamos, intuitiva. Sí puedo venir acá, seleccionar herramienta, hago clic y me pregunta cuántas puntas. ¿Ven? Lo que les decía, radio 1, radio 2. Radio 1 es el radio de afuera, radio 2 es el de adentro. Pero, igual que con los polígonos, si yo hago clic y arrastro, ¿ven? Y no suelto, con las flechitas de subir y bajar agrego o saco cantidad de puntas. ¿Ven? Esto también es bastante útil, ya que no lo hace por defecto. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a las herramientas de creación geométricas. Son todas estas que vemos acá. El lens flare o herramienta de destello no nos importa ahora. No se enrosquen con eso. Es para poner reflejos arriba de imágenes. No viene al caso. Herramienta rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono y estrella. ¿Sí? Vamos a ver ahora las herramientas de línea, de creación de línea. Están debajo de la herramienta de pluma de curvatura o en diagonal hacia la derecha arriba de las de polígonos. Herramienta de creación de línea. La primera es hacer líneas, hace eso, líneas, líneas. Y como no tengo color de línea, no se ve nada, pero no importa, lo ponemos. ¿Ven? Ahí le pongo el color a la línea, entonces hace líneas la primera. Las líneas pueden ser en cualquier ángulo, cualquier distancia, o hago clic en la hoja y le pongo una distancia, una longitud en realidad, y le pongo un ángulo. Y ahí tengo la línea. También puedo mantener apretado Shift y hacer líneas horizontales perfectas, líneas verticales perfectas o líneas a 45 grados también perfectas, digamos, o bien hechas. No sé si perfectas, pero bien hechas. Vamos, línea. Arco. Herramienta arco es una herramienta bastante interesante para hacer esto, que a veces con la pluma es más complicado de hacer, pero igual se puede hacer con la pluma, cuando uno empieza a manejarla mejor. Y hace este tipo de arcos. Si uno quiere hacer otro tipo de arcos, tiene que ir a la herramienta. Doble clic, ¿ven? Y de acá modifica el arco. El eje X, que sería el horizontal, el Y, que es el vertical. Y puede ser abierto o cerrado el arco. Puede ser convexo. ¿Ven? Y ahí lo hago bien convexo, bien cerrado, digamos. O al revés, lo puedo hacer cóncavo hacia el otro lado. ¿Ven? Y ahí lo hago para el otro lado.
Esta es la herramienta Arco. Como les dije, para algunas cosas es bastante útil. Si no, se puede hacer con la pluma. Esta sí es bastante útil porque hacer una espiral con la pluma es bastante complicadito. Entonces, fíjense, ¿ven? Hago espirales de manera muy sencilla con el cursor. Y si quiero cambiar la espiral por defecto, hago doble clic, hago clic en la hoja y aparece el radio. Recuerden que esto está hecho con fórmulas matemáticas, por eso tiene radio, tiene decaimiento. No es que la máquina lo adivina, sino que lo hace en base a una fórmula. Ven, acá puedo poner el radio, le cambio el decaimiento, los segmentos, lo puedo hacer para el otro lado, ¿ven? Hago OK y ahí aparece, ¿ven? Y ahí aparece una nueva espiral. Pero como dije recién, esta es muy útil para hacer este tipo de cosas, porque hacer una espiral con el mouse y la pluma es bastante, se puede hacer, pero es bastante complicadito. Herramienta espiral. Por último tenemos dos cuadrículas, la rectangular y la polar. La rectangular hace esto, una cuadrícula que no tiene que ver con la planilla de Excel, parece, pero no tiene que ver. Es una cuadrícula básicamente a la que le puedo cambiar, o sea, no sirve para otra cosa que para de vista, ¿sí? Le puedo cambiar la cantidad de columnas, la cantidad de filas antes de hacerla, no después. ¿Ven? Hago clic sobre la hoja con la herramienta y me aparecen cantidad de columnas, divisiones horizontales. De acá le puedo cambiar la cantidad de columnas para un lado o para el otro, que se pegan más a un lado que al otro. Si la dejan al 0% son columnas o filas equidistantes, si no se van a empezar a pegar más para un lado o para el otro. Lo voy a hacer para que lo vean. Lo corro un poco más acá. Miren, anchura, cantidad. Acá le puedo poner de 10. Vamos a poner 15. OK. ¿Ven? Y ahí me queda. ¿Ven? Como le cambié la proporción, se apegan más para un lado que para el otro. Eso lo pueden ir cambiando. Pero sirve para eso, para hacer cuadrículas. La otra es lo mismo, pero hace cuadrículas circulares o polares. Igual, ¿sí? Si quieren hacer algo, cambiar algo, hacen clic y generan la cuadrícula de acá. Bueno, eso es básicamente para que lo puedan investigar. Vamos a ir terminando esta clase técnica y vamos a repasar algo que ustedes tenían que hacer, ¿sí? Que no era otra cosa que colocar una imagen y redibujarla. Para eso vamos a ir al menú archivo, vamos a ir a colocar, ¿sí? Busco la imagen donde la hayan guardado, ¿no? Acuérdense que tienen que descargar una imagen de internet. La busco, la coloco, hago clic y ahí tengo mi imagen. Obviamente la voy a agrandar un poco para poder trabajar mejor, ¿no? La amplío. Y algo útil que voy a hacer ahora para que no se me vaya moviendo mientras la redibujo es bloquearla. Para bloquearla puedo ir al menú objeto, bloquear, selección, o como dice ahí mismo, control 2. Control 2 lo bloqueo. Con control alt 2 se desbloquea. Tengan en cuenta que cuando bloqueo lo seleccionado, o fíjense que decía bloquear seleccionado, o bloquear todas las ilustraciones encima, otras capas, pero en general se bloquea lo seleccionado cuando hago control 2. Y si hago control alt 2 se desbloquea todo. ¿Está bien? No distingue, no hay ¿ven? Desbloquear todo. O sea, por más que tengan cosas bloqueadas en distintas capas, va a desbloquear todo junto. Salvo que bloqueen la capa, que eso vamos a ver después cómo se bloquea la capa. Bueno, bloqueo entonces. Y voy a agarrar la herramienta pluma y como necesito hacer el primer redibujado en línea, voy a básicamente ponerle un color de línea a esto. El color de línea traten de que sea distinto o que contraste con el color del objeto, así lo van viendo. Le vamos a poner un ancho de 6 puntos para que sea más o menos grueso y vamos a empezar a dibujar. Eso vamos a empezar a hacer con la pluma. Empiezan a dibujar. Ahí por ahí me quedó un poco demasiado grueso, pero bueno, lo voy a hacer así nomás. Ustedes tienen que hacerlo con más precisión, obviamente. Pero la idea es esta, ir redibujando. Si esto tiene un borde redondeado, ¿ven? Redondear ese borde. ¿Cómo era? Bueno, hago clic, arrastro. Y al arrastrar se me crea la curva. Después cancelo el manejador y así voy armando. ¿Ven? Y básicamente es lo que tendrían que hacer. Generar en línea todos los detalles del objeto
Salvo lo que son etiquetas o el nombre, esas cosas. Eso no va. Pero todo lo demás lo tienen que generar. Toda la estructura del objeto, los botones, la carcasa, todas las partes del objeto la tienen que generar ustedes. ¿Ven? ¿Ven cómo voy redibujando? Lo estoy haciendo así nomás para que se vea más o menos. ¿Sí? Una vez que lo tengo, o por ahí quiero chequear cómo está quedando, puedo apretar Control Y. Control Y me convierte todo a modo contorno, o sea, puedo ver los bordes de las cosas. Van a ver que de la imagen veo solamente el rectángulo, ¿no? Pero me resulta útil para ver si los trazados están más o menos en su lugar y si no me fui a cualquier lado o estoy haciendo cualquier cosa. Una vez que termino de redibujar todo en línea, ¿qué hago? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Desbloqueo esto. Voy a desbloquear. Van a ver por qué. Voy a la herramienta Mesas de Trabajo. Es la herramienta que tiene un rectángulo o un icono de una hoja acostada con unos cortes en la parte superior izquierda de la hoja. Selecciono esa herramienta. Esa herramienta me permite generar hojas. ¿Ven? Genera hojas nuevas. Borra hojas. Todo desde, por ejemplo, las propiedades, donde puedo poner mesas a medida, ¿ven? En alguna medida específica. O desde la paleta control, los que tienen una versión más antigua del programa pueden ir a esta paleta que igual está, ¿ven? Medidas, hoja vertical, hoja horizontal. Si quieren poner medidas directamente las pueden poner acá también. ¿Y qué hago? Bueno, en este caso aprieto más, el icono de más. Hago clic en más y me aparece la nueva mesa. Esa es una opción. Y vuelvo a la herramienta de selección y lo que hago es mantengo apretado Alt, hago clic en la imagen o en la foto y la duplico. Acuérdense que cuando tenía apretado Alt y arrastraba algún objeto en Illustrator, se duplica. La otra opción, ¿cuál es? Bueno, ya que desbloqueé esto, voy a la herramienta de selección de mesas de trabajo, borro esta mesa. Esta es la otra opción. Mantengo apretado Alt y arrastro, mantengo apretado Alt. ¿Ven? Ahí me pone el cursor doble y arrastro la mesa de trabajo completa con lo que está dentro de la mesa de trabajo. ¿Sí? Lo desbloqueé a propósito para que se pueda duplicar. Vuelvo a la herramienta de selección y lo que hago es borrar esto. Ahora borro. ¿Ven? Borro. Y de esta manera otra vez tengo el objeto, lo vuelvo a bloquear. Y ahora no, ahora voy a dibujar planos, no líneas. Obviamente puedo empezar dibujando líneas, no quiere decir que no puedo dibujar líneas, pero lo que voy a hacer es dibujar. Voy dibujando. Recuerden, yo lo estoy haciendo así nomás, ustedes lo tienen que hacer preciso. Le pongo color a lo que redibujé y hago Shift X y aparece el plano. Lo mismo acá, redibujo. 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 Y acá lo que voy a hacer es ponerle otro tono para que se note que es otra parte del objeto y no la misma, ¿ven? Y así tengo que ir redibujando el objeto. Obviamente acá abajo, ¿qué pasa? Acá abajo hay un agujero, así que en realidad voy a tener que dibujar este rectángulo y demás, ¿no? Eso lo tienen que ir haciendo a poco. ¿Estamos? Bueno, entonces, para la clase que viene lo que tienen que hacer es redibujado en línea preciso y redibujado en plano preciso del objeto que eligieron de 3 vistas de ese objeto. Tienen que hacerlo de todas las fotos que tengan que traer, elijan 3 vistas donde se vea mejor el objeto, que no sean siempre las mismas, o sea, no siempre de adelante, no siempre de atrás, o sea, de adelante, atrás y arriba sería bueno, o adelante al costado y arriba, y así. Entonces, 3 vistas. Yo igual después les voy a subir un trabajo práctico al Moodle para que lo tengan. 3 vistas en línea y 3 vistas en plano. Bueno, nos vemos en unos días a laburar. Muchas gracias.